bueno estar por acá. Mi nombre es Mateo Orozco y en compañía de mi compañero Marcel Rivero queremos presentar nuestro trabajo de investigación con aras pues como de aspirar al título de médico internista, y hoy vamos a compartirles el impacto de la encefalopatía hepática pretrasplante en la mortalidad post-trasplante. El objetivo pues de esta charla es poder hablar un poco sobre la introducción y por qué es importante hablar de este tema, hablar cómo fue que hicimos el diseño del estudio, los resultados que encontramos, un poco sobre la discusión y mencionar algunos apuntes en la conclusión. Entonces, la cirrosis hepática es quizás el sustento fisiopatológico final de las enfermedades del hígado y se caracteriza principalmente por una fibrosis y una disfunción hepática que es crónica, caracterizada principalmente por unas complicaciones que conllevan un riesgo de morbimortalidad elevado. Entre ellas tenemos la asitis y la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorenal, el síndrome hepatopulmonar, el sangrado varicial, la trombosis portal, el hepatocarcinoma y la que nos compete el día de hoy, que es la encefalopatía hepática, que puede estar presente en lo largo de la enfermedad de las personas con cirrosis hasta en un 40% de los casos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tratamiento de los pacientes con cirrosis, digamos que hay como tres grandes grupos de tratamientos. El primero es el tratamiento etiológico dirigido directamente a cada una de las causas de la cirrosis, y un tratamiento importante que es el tratamiento de las complicaciones que acabé de mencionar. Sin embargo, hasta la fecha el único tratamiento que ha sido o que es curativo en los pacientes con cirrosis y que puede revertir pues la disfunción hepática de una manera completa es el trasplante hepático. Entonces, por eso cuando un paciente con cirrosis desarrolla ya disfunción hepática grave o complicaciones asociadas, los pacientes deberían ser evaluados por un grupo de trasplantes para evaluar la posibilidad de ser llevado a y en últimas de ser curado de su enfermedad. Hay dos guías grandes, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, que presentan las indicaciones para el trasplante hepático en el paciente con cirrosis, y usualmente son aquellos pacientes que desarrollan complicaciones crónicas de la enfermedad, para las cuales la única manera de revertirlas pues, es el trasplante. Y entre ellas están las que les mencioné hace unos minutos. Es importante tener en cuenta que la encefalopatía entra a jugar también como una de las indicaciones de trasplante, y usualmente cuando es una encefalopatía que es recurrente. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que la gran mayoría de los pacientes no tienen o no presentan una sola complicación de la cirrosis, sino que la gran mayoría de los pacientes tienen varias. O sea, el paciente tiene encefalopatía, el paciente tiene asitis, ha tenido episodios de PBB o ha tenido varices, que en últimas nos hablan de la hipertensión portal que tienen estos pacientes. Ahora bien, el gran problema es que actualmente la demanda de órganos es mucho menor que la oferta. Entonces, desde el 2003 se han buscado estrategias para poder lograr una priorización adecuada en las listas de esperas de los pacientes con trasplante. Y uno de los score que más se usa y que actualmente es el que está mandando la parada en las listas de esperas es el MEL score, que es, que es el score o el modelo para la enfermedad hepática en estadio final. Y digamos que tiene en cuenta la función renal, si el paciente ha requerido diálisis, y la función sintética y hepática como tal, evaluada por la bilirrubina, por la INR, y las concentraciones de sodio pues agregada en la última década. Este score lo que nos permite es evaluar el riesgo que los pacientes tienen de morirse a 90 días, y con base en este riesgo y con base en la probabilidad que los pacientes tengan de desarrollar el desenlace final, pues priorizarlos para el trasplante. Entonces aquí tenemos que usualmente los pacientes que tienen un MEL score mayor de 19, pues tienen un riesgo de mortalidad a 90 días del 20%, y vemos que a medida que va aumentando el score MEL, pues los pacientes van a tener mayor mortalidad, siendo más del 70% los pacientes que tienen un MEL score mayor de 40. Entonces, con base en esto, el grupo de gastrohepatología de la Universidad de Antioquia, que tiene, pues, como sucede en el Pablo Tobón, ha tenido experiencia respecto al trasplante hepático y a su priorización,
desde que se inició el trasplante hepático en el Pablo Tobón, que inició en el 2004. Entonces aquí tenemos 241 pacientes que fueron llevados a trasplante hepático entre el 2004 y el 2010 y encontramos como el promedio de el MEL de estos pacientes era de 19 y vemos que la gran mayoría de los pacientes tenían un child que el 50% que era un child C y el 40% que es un child B. Entonces digamos que estos son los grupos de pacientes que usualmente se trasplantan. Usualmente todos los pacientes en child C deberían ser candidatos o debería evaluarse su posibilidad de trasplante. Igualmente los pacientes con child B que ya desarrollan complicaciones también deberían estar llevados a trasplante. Digamos que la experiencia en nuestro medio es una experiencia alentadora, cercana también a los grupos de trasplante de los países desarrollados, con una supervivencia a un año del 82% y a 5 años del 72%. Esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta ahorita también que vayamos a ver como los resultados de nuestro estudio. Hay algunos inconvenientes nuevamente pues con el tema del trasplante. Está dado principalmente porque sabemos que hay una menor oferta que demanda y esto está dado también por todos los prejuicios que hay respecto al trasplante aún en nuestro país. Y es importante tener en cuenta que no es un problema solamente de Colombia, porque hasta 8 pacientes por día en Estados Unidos se mueren esperando un trasplante hepático. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque quizás no solamente se necesite del MELD para poder priorizar a los pacientes, sino que hay muchas otras variables que influyen en la mortalidad. Y para esto, pues han habido muchos estudios que han evaluado no solamente las variables que tiene el MELD, sino también otras variables, entre ellas la encefalopatía hepática. Que es importante saber que el MEL no incluye las manifestaciones o las complicaciones de la cirrosis, ni incluye los pacientes que tienen cáncer, sobre todo pues el hepatocarcinoma, que tiene una priorización completamente distinta cuando el paciente entra en la lista de espera. Sin embargo, estas variables se han asociado con riesgo, como les quiero mostrar específicamente la cefalopatía hepática. Vemos como este estudio, que es un estudio que evaluó la asociación de la encefalopatía hepática con la mortalidad en pacientes que están en lista de esperas, publicado por el doctor Robert Wong y su grupo de la Universidad de Stanford. Ellos utilizaron el registro estadounidense para los pacientes que están en la lista de espera de trasplante, que es el registro UNOS, OPTN, y le evaluaron a los pacientes que estaban en esta lista de espera del 2003 al 2013, pacientes mayores de 18 años, y evaluaron sus concentraciones o su nivel, perdón, o su score de MEL, y hicieron el diagnóstico de encefalopatía hepática según los registros pues, que hubieran en la historia clínica, que hubiera sido por los hepatólogos, y los estratificaron según el grado de encefalopatía a través de la escala de Westhaven. Entonces ellos que encontraron y que es importante que a medida que el paciente tenía un grado de encefalopatía mayor, catalogado como encefalopatía grave cuando es más de 3 y 4 en la clasificación de West, ellos aumentaban también el grado de MEL, como podemos ver, con un promedio de 27 puntos en los pacientes que tenían encefalopatía grado 3 y 4, de 18 en los que tenían 1 y 2, y los que no tenían encefalopatía tenían un promedio de 15. Y si vemos también las otras complicaciones asociadas a la cirrosis como la citis, pues eran mucho mayores en los pacientes que estaban más enfermos de la encefalopatía. Hasta un 95% de los pacientes tenían ascitis. Ellos que encontraron en este estudio que evidentemente los pacientes que estaban en lista de espera y tenían encefalopatía grave, 3 y 4, tenían una disminución en la sobrevida a 30 días, a 2 meses y a 3 meses. Vemos cómo cuando no tenían encefalopatía, que es esta columna gris clara, vemos cómo los que no tenían encefalopatía tenían una sobrevida mayor del 95% comparado con los que tenían encefalopatía, que tenían una sobrevida menor del 85%. Y vemos que esta diferencia se volvía mucho más ancha en los pacientes cuando llevaban más de 3 meses en el trasplante, en la lista de espera. Vemos cómo la sobrevida de los pacientes con encefalopatía hepática grado 3 disminuía hasta cercana del 75% comparado con los pacientes que no tenían encefalopatía, que era mayor del 90%. Entonces aquí vemos, digamos que la asociación del riesgo
entre los pacientes que tenían encefalopatía y los que no tenían, y vemos cómo tener encefalopatía hepática grado 3 y 4, después de hacer un análisis multivariado por las otras variables mencionadas, y comparado con los que no tenían encefalopatía, se asociaba con un riesgo aumentado aproximadamente del 65% de presentar una muerte en la lista de espera. Y esto no fue solamente significativo en los pacientes con encefalopatía hepática grado 3 y 4, sino también en los que tenían encefalopatía 1 y 2, con un riesgo aumentado comparado con los que no tenían encefalopatía del 13%. Ahora bien, nosotros sabemos que los pacientes que están en lista de espera tienen mayor mortalidad según sus complicaciones, pero es igualmente importante evaluar cómo les va después del trasplante, porque eso también va a permitir tener en cuenta algunas variables que se asocien con mortalidad o que no se asocien con mortalidad para tener en cuenta a la hora de priorizarlos o de, digamos, que darles prioridad a otras personas que quizás no tengan tanta mortalidad post-trasplante. Por eso fue que también se evaluó la encefalopatía hepática en la mortalidad post-trasplante en 2 estudios, que digamos que son los estudios que también nos permitieron a nosotros realizar nuestro estudio. El primero es un estudio publicado en el 2012, en el que se evaluó la encefalopatía hepática grave pretrasplante en la mortalidad post-trasplante. Es un estudio del 2000, un estudio retrospectivo que incluyó pacientes del 2002 y el 2005. Es un estudio unicéntrico en el cual se evaluaron 393 pacientes que fueron llevados a trasplante hepático. Se excluyeron los pacientes que fueron trasplantados por una falla hepática aguda o los pacientes que tenían concomitante VIH. Se evaluaron los pacientes que tenían cirrosis y se hizo un seguimiento por una mediana de 4 años. ¿Qué querían evaluar ellos? La asociación de la encefalopatía grave y los desenlaces adversos a los 30 días, principalmente el tiempo de estancia hospitalaria en los pacientes que tenían encefalopatía cuando los trasplantaron y la mortalidad que había a 1 año. Entonces ellos encontraron algo interesante y es que los pacientes que eran llevados a trasplante y que digamos que tenía encefalopatía hepática previo al trasplante tenían un riesgo aumentado de tener una estancia hospitalaria prolongada. Aproximadamente el promedio de los pacientes que tenían encefalopatía hepática, la estancia hospitalaria fue de 16 días, comparado con 9 días en los pacientes que no tenían encefalopatía. Entonces vemos cómo la encefalopatía hepática grave aumenta el riesgo en relación pues, a los que no tienen encefalopatía de estar en el hospital por más tiempo. Aquí dice que por más de 13 días, ¿cierto? Y aumenta el riesgo en 3.68 veces comparado con los que no tienen encefalopatía. Con respecto a la mortalidad a 1 año, vemos que los pacientes que tenían encefalopatía grave, el 15% tuvo el desenlace, o sea, se murieron al año, comparado con el 8% de los pacientes que no tenían encefalopatía grave. Hay como una evidencia numérica del aumento de la mortalidad, pero cuando ellos hicieron sus análisis y el análisis multivariado, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El gran porcentaje de los pacientes que se murieron a través de infección. Entonces, pareciera ser que la encefalopatía pues aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y numéricamente también el riesgo de morirse, pero vemos que no fue estadísticamente significativo en este estudio. Luego, nuevamente Wong y sus colaboradores utilizaron nuevamente la base de datos de Estados Unidos de la lista de trasplante, pero esta vez analizaron los pacientes que ya fueron trasplantados, que fueron los pacientes mayores de 18 años, se excluyeron los que fueron trasplantados por falla hepática aguda. Ellos no tuvieron información sobre el tratamiento que los pacientes recibieron para la encefalopatía hepática y usaron ciertas variables de confusión que se han asociado con la mortalidad post-trasplante, entre ellas la edad de los pacientes, el sexo, si el paciente tiene una hepatitis C o si su trasplante fue por hepatitis C, si el paciente tenía concomitante hepatocarcinoma, si tenía citis, el número o la clasificación del MEL que tenía y el grado de encefalopatía. En total, revisaron, fue un estudio de una base de datos que es multicéntrica, con distintos protocolos de trasplante según los centros, y se evaluaron en el total casi 60.000 pacientes. Ahora bien, ellos que encontraron en este estudio, entonces encontraron que nuevamente los pacientes con mayor grado de encefalopatía tenían un MEL score más alto, que tenían mayor grado de ascitis,
y que los pacientes, digamos que a medida que usualmente los que tenían encefalopatía hepática grave tendían a ser de menor edad que los pacientes que tenían, eh, perdón, tendían a ser menos hombres, perdón, que los pacientes que no tenían encefalopatía hepática tan grave. La edad fue muy similar y vemos que el resto de las variables no hubo muchas diferencias significativas. Los pacientes con encefalopatía eran más obesos que los pacientes que no tenían encefalopatía. Pero ¿qué fue importante en este estudio? Que ellos nuevamente encontraron en esta base de datos grande de Estados Unidos que tener encefalopatía no solamente se asociaba con mortalidad o con disminución de la sobrevida en los pacientes que estaban en lista de espera, sino que se asociaba también a una disminución de la sobrevida posterior al trasplante. Entonces aquí vemos cómo a un año el 90% estaba vivo de los pacientes que no tenían encefalopatía y el 82% de los que tenían encefalopatía grave no estaba vivo. Y vemos cómo esto se mantuvo a los 5 años de seguimiento. Ellos encontraron una sobrevida general a los 5 años en los pacientes que no tenían encefalopatía del 74.4%, comparado con el 69% de los que tenían encefalopatía hepática grado 3 y 4. Y cuando vemos el análisis multivariado que ellos realizaron, vemos cómo la encefalopatía hepática grado 1 y 2 no se asoció con un riesgo aumentado de mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, pues pareciera que un 4%, que tenían un 4% de riesgo más. Sin embargo, vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas. En donde sí hubo diferencias estadísticamente significativas fue en la encefalopatía hepática grado 3 y 4, donde vemos que aquellos pacientes que tienen este grado de encefalopatía comparado con los que no lo tienen un riesgo mayor del 27% de presentar el desenlace de mortalidad en el tiempo. Vimos que fue significativo al año y a los 5 años. ¿Qué otra cosa es importante? Encontraron ellos que los pacientes con hepatitis C tenían mayor riesgo de mortalidad y este riesgo de mortalidad fue mayor que los pacientes que tenían encefalopatía e igual el riesgo también de hepatocarcinoma y el riesgo de diabetes. Se asoció con mortalidad en este grupo poblacional de trasplantados. Ahora bien, ¿cuál es la plausibilidad biológica que tienen los pacientes con encefalopatía para presentar mayor desenlaces adversos en el post-trasplante? Entonces, se sabe que los pacientes trasplantados que tenían encefalopatía hepática tienen mayor probabilidad de tener una recuperación neurológica incompleta. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de estos pacientes quedan con alguna alteración en los test neuropsicológicos que les realizan posterior al trasplante. Y es importante saber que la inmunosupresión usada al momento del trasplante y posterior se asocia también con neurotoxicidad hasta un 20 y un 30%, sobre todo los inhibidores de la calcineurina. Eso es importante tenerlo en cuenta porque una de las explicaciones que hay en la literatura para el riesgo aumentado es que muchas veces se pueden confundir los síntomas entre la encefalopatía hepática y la toxicidad, llevando a que los médicos puedan suspender los medicamentos inmunosupresores pensando que es toxicidad cuando es encefalopatía y esto llevar a complicaciones asociadas de rechazo a la terapia o al trasplante. Y lo otro es que es claro que los pacientes que tienen alguna alteración neurológica o en su estado de alerta están más propensos a presentar infecciones, entre ellas pues infecciones por broncoaspiración. Y vemos que la gran mayoría de los pacientes que se murieron en el estudio que les presenté del 2012 se murieron por infecciones asociadas en el primer año, que también fue la causa de mortalidad en el estudio que mostró cuál era la experiencia en el centro pues, de trasplantes de nuestra universidad. También fue la principal causa de las infecciones con un 40% de los decesos. Entonces esto nos lleva como a querer responder la pregunta teniendo en cuenta que la encefalopatía hepática pareciera aumentar la mortalidad en el pretrasplante de los pacientes y es importante saber si también en el posttrasplante la aumenta porque eso nos permitiría o mejorar nuestro manejo de los pacientes con encefalopatía y darles una priorización adicional
o en los pacientes que tengan un riesgo muy alto de morirse y que también tengan encefalopatía, de pronto priorizar pacientes que lo requieran y que tengan mayor probabilidad de sobrevivir en el post-trasplante. Es necesario hacer este estudio porque vemos que hay pocos estudios y vemos que en uno de los estudios no se demostró un aumento de la mortalidad, bien, y en el otro solamente en los pacientes que tenían encefalopatía grave. Otra cosa importante es que son protocolos distintos y, en nuestro medio no hay información respecto al impacto que tiene la encefalopatía hepática en la mortalidad post-trasplante. Entonces es importante tener en cuenta eh, como esta información para poder nosotros tener también bases propias de nuestro medio, de conocimiento de nuestro medio para determinar esta asociación. Entonces, el objetivo principal de nuestro estudio fue evaluar si la encefalopatía hepática antes del trasplante en pacientes con cirrosis hepática se asocia con mayor mortalidad luego del procedimiento. Entonces, para esto hicimos un estudio analítico de corte retrospectivo en el Hospital Universitario Pablo Tobón Uribe a través del grupo de gastrohepatología. Lo que hicimos fue revisar las historias clínicas electrónicas que tiene la institución desde el 2004, que fue el momento en donde se inició el trasplante hepático en la institución, hasta el 2018. Entonces, con esto actualizamos la base de datos de los pacientes trasplantados, teniendo en cuenta las variables que queríamos medir para evitar, pues, como los riesgos de confusión. Entonces, los criterios de inclusión que usamos, pues los pacientes debían ser mayores de 18 años, debían tener cirrosis hepática de cualquier etiología y debían haber sido llevados pues, al trasplante hepático entre el 2004 y el 2018. Entonces, excluimos pacientes menores de 18 años, pacientes con VIH, excluimos los pacientes que fueron trasplantados por falla hepática aguda y también excluimos pacientes que fueron llevados a trasplante por otras causas distintas a la cirrosis, como causas vasculares, como intoxicaciones, como pacientes que tenían hepatitis virales en un hígado no cirrótico. Entonces, lo que hicimos fue recolectar las variables y la información de las distintas historias clínicas que revisamos. Y la variable de exposición que usamos fue la encefalopatía hepática previa al trasplante. ¿Cómo la medimos? Entonces, usualmente el gol estándar para el diagnóstico de la encefalopatía hepática sigue siendo el diagnóstico por una persona experta, y esto usualmente lo realiza el médico hepatólogo. Y se clasifica a través de la escala de Westhaven, que la clasifica de 0 eh, a, a 3-4, que es grave. Entonces, lo que hicimos fue ver en las historias clínicas cómo o si estaba el diagnóstico de encefalopatía y si el hepatólogo también ponía el grado de encefalopatía que tenía. Eh, Sabemos que esto puede producir sesgos, sobre todo de clasificación, de que el paciente de pronto haya tenido el diagnóstico, y sabemos que hay un concepto que es como una fase preclínica de la encefalopatía en la cual el paciente no manifiesta síntomas, pero tiene alteración de las pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, pues era muy difícil por su característica y el corte retrospectivo de nuestro estudio poder evaluar este grado de encefalopatía. Entonces lo hicimos a través de la medición y de evaluar a que la historia clínica apareciera el diagnóstico de encefalopatía. El desenlace de mortalidad post-trasplante lo evaluamos teniendo en cuenta la última consulta que hizo el paciente en el hospital o el dato puntual en la historia clínica de la mortalidad por el seguimiento que se hace por el grupo de gastrohepatología, y medimos pues también las variables demográficas asociadas. Las variables de confusión que tuvimos en cuenta fue el sexo, la edad al momento del trasplante, la raza, si el paciente tenía infección crónica por hepatitis C, perdón, si el paciente tenía también hepatocarcinoma, si tenía complicaciones como la citis, la función renal y el MEL score, que fueron las variables que en los estudios que revisamos y en los estudios pues, acerca de mortalidad post-trasplante encontramos como relacionadas con el aumento del riesgo de mortalidad post-trasplante. El análisis estadístico que realizamos, pues hicimos la probabilidad de supervivencia a través, pues, como de la curva de Kaplan-Meier y sus diferencias, pues, por medio de la prueba del Lone Rank. El riesgo o la cuantificación del riesgo lo hicimos a través de la regresión de Cox para el riesgo también multivariado, y lo expresamos a través, pues, como de un hazard ratio. Se hizo una prueba
residual pues, de Schoenfeld para el supuesto de proporcionalidad del hazard y usamos el paquete estadístico Stata, para el cual el doctor Fabián Jaimes pues, nos ayudó de una manera considerable en realizar todos estos estudios y la parte epidemiológica de nuestro estudio. Nuestro compañero Marcel nos va a continuar contando qué fue lo que encontramos y cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos. Bueno, buenos días. Les voy a presentar entonces los resultados. Nosotros revisamos 451 historias clínicas de pacientes trasplantados hepáticos entre el periodo de 2004 a 2018. De esas 451 pacientes, entonces tuvimos que excluir 69 pacientes que fueron por los criterios de exclusión que mencionó Mateo, y adicionamos 6 pacientes excluidos con enfermedad de Wilson que podían estar cirróticos. Sin embargo, por el compromiso neurológico que puede tener la enfermedad de Wilson, que puede confundir con la valoración de la encefalopatía, los excluimos también. Quedaron entonces 382 pacientes. De esos 382 pacientes, 213 tenían encefalopatía hepática antes del trasplante y 169 no presentaban encefalopatía hepática antes del trasplante. De los 213 pacientes con encefalopatía, 42 murieron a lo largo del seguimiento, y de los pacientes que no tenían encefalopatía, 30 murieron a lo largo del seguimiento. Adelante, Mateo, por favor. Gracias. Esta línea del tiempo es importante. El seguimiento de los pacientes varió entre los 2 años a los 16 años. 2 años para los pacientes que fueron trasplantados cerca del 2018 y 16 años para los pacientes que fueron trasplantados desde los inicios. Entonces, es un rango muy amplio. El tiempo al desenlace a la muerte promedio que tuvieron los pacientes que murieron, que lo presentaron, fue 4.8 años. Y el promedio que logramos obtener un seguimiento de los pacientes, sea por su última valoración o por el conocimiento del momento de la muerte, fue 4.8 años también. Estas son las características demográficas de los pacientes. Entonces, de los pacientes, como vimos, el 55% tenían encefalopatía pretrasplante, fue un porcentaje alto, y el 44% no la tenía. Era mayor proporción de hombres con encefalopatía, el 70%, comparado pues con los pacientes que no tenían encefalopatía. La edad media fue 56 años para los pacientes trasplantados, con un rango intercuartil entre los 48 y los 62 años, y no hubo diferencias en la edad entre los pacientes que tuvieron y no tuvieron encefalopatía. La infección por virus B se presentó en un 9.6% de los pacientes trasplantados y fue un poco más frecuente en los pacientes que no tenían encefalopatía hepática. La infección por virus C se presentó también en un cerca del 10% de los pacientes, sin diferencias importantes entre los pacientes que tenían encefalopatía y los que no, y el hepatocarcinoma en un 25% de los pacientes trasplantados, siendo más frecuente en los pacientes que no tenían encefalopatía. El Child, el promedio de Child, la media de Child fue, la mediana de Child fue 9 puntos, con un rango intercuartil entre 7 y 11 puntos. Como la encefalopatía hace parte de los factores que puntúan en el Child, era esperable entonces que los pacientes con encefalopatía tuvieran un Child más alto, fue de 10 puntos, comparado con los pacientes sin encefalopatía, que tenían 7 puntos de Child. Y vemos que en los pacientes con encefalopatía que fueron llevados a trasplante, la mayoría, el 67%, eran Child C o B, mientras que en los pacientes sin encefalopatía había más pacientes Child A y Child B. Adelante. En cuanto al MEL, entonces, la media de MEL fue 19 puntos. No hubo diferencias entre los pacientes con encefalopatía o sin encefalopatía. Esto probablemente explicado porque la encefalopatía, como mencionó Mateo, no hace parte del MEL. Y vemos que la mayoría de los pacientes llevados a trasplantes manejan MEL entre 10 a 30 puntos, y sin diferencias importantes en los pacientes con o sin encefalopatía.
En cuanto a la presencia de ascitis, fue mucho más frecuente la ascitis en los pacientes con encefalopatía que en los pacientes sin encefalopatía. Estaba pues acompañando a la encefalopatía en el 91% de los pacientes. La hipoalbuminemia fue también más frecuente en los pacientes con encefalopatía, al igual que la disfunción renal, definida como una creatinina mayor de 1.5. Adelante, Mateo. Entonces, cuando miramos la mortalidad acumulada en el tiempo de seguimiento, encontramos que a 5 años, el 18.8% de los pacientes trasplantados había muerto. De esos 18.8 pacientes que habían muerto, 42 pacientes pertenecían al grupo de encefalopatía pretrasplante, siendo el 19.7% de los pacientes trasplantados y 30 pacientes de los pacientes sin encefalopatía, siendo el 17.7% de los pacientes sin encefalopatía trasplantados presentaron la muerte. Ahí de entrada vemos que no hubo una mayor diferencia. Adelante, cuando esto lo vemos en una curva de Kaplan-Meier de supervivencia, tenemos una curva a 6.000 días, es más o menos los 14, 15 años desde el 2004 que tenemos. Vemos que no hubo diferencias entre la presencia o no de encefalopatía. En rojo tenemos la ausencia de encefalopatía y en azul tenemos la presencia de encefalopatía. Y vemos que por la prueba de log-rank que compara esta gráfica, la P fue de 0.45 sin diferencias estadísticamente significativas. El HR en el análisis crudo sin hacer un análisis multivariable mostró un 38% más de posibilidades de morir con la presencia de encefalopatía. Sin embargo, el intervalo de confianza va de 0.77 hasta 2.44, no siendo pues preciso este resultado para decir que la encefalopatía se asocia a mayor mortalidad. Cuando vemos el análisis multivariable, entonces ahí tenemos las variables que escogimos para hacer el ajuste. Vemos que la dirección del efecto se va incluso hacia como un factor protector, como si la encefalopatía hepática se comportara como un factor protector para la mortalidad. Sin embargo, esto no se puede concluir. La intención de este análisis era demostrar si de pronto había asociación, y aparte de eso no fue preciso porque el intervalo de confianza va de 0.4 a 1.28. Entonces nos llamó la atención pues ese cambio en la dirección del efecto, pero lo que muestra el análisis multivariable a grandes rasgos es que tampoco hubo una asociación entre la encefalopatía hepática y la mortalidad. Adelante. Muy bien, entonces en la discusión, pues lo primero que nos llamó la atención es que debíamos comparar qué había pasado con nuestro trabajo comparado con el de Robert Wong en 2015, donde él reportó, de acuerdo a los registros de la red de trasplantes en Estados Unidos, que la encefalopatía aumenta un 27% más la mortalidad en el post-trasplante. Entonces, ¿qué consideraciones creemos nosotros que puede hacer que diferencian con estos resultados? Lo primero es el momento del trasplante. Este estudio, como lo mostró Mateo, fue hecho con pacientes entre el 2003 y 2013, mientras que el de nosotros incluyó pacientes trasplantados hasta el 2018, que sin lugar a dudas, digamos, las técnicas quirúrgicas, el tratamiento inmunosupresor y el cuidado de las comorbilidades, el cuidado crítico de estos pacientes, pues se va a ver mejorado en el tiempo. La segunda razón es que en el registro 1 se tienen muchos centros de trasplante que tienen protocolos distintos, lo que puede explicar resultados distintos. Y lo tercero es que ellos tienen protocolos variables del manejo de la encefalopatía porque son varios centros de trasplante, mientras que aquí, digamos, está un poco más establecido y más unificado el manejo de la encefalopatía. Esto se ve reflejado en que la mortalidad 5 años, perdón, la supervivencia 5 años para el registro 1 fue 74%, mientras que en nuestro estudio la supervivencia 5 años para el centro de trasplante que estudiamos fue del 81%. Adelante, Mateo. Y aquí vemos incluso una diferencia entre la misma cohorte de pacientes, como
el primer reporte que se hizo del centro de trasplante del Pablo Tobón Uribe en el 2010, la supervivencia a 5 años fue del 72%. En el registro 1 de pacientes trasplantados hasta el 2013 a 5 años fue el 74%, y ahora en este estudio, en este reporte, incluyendo pacientes trasplantados hasta el 2018, la supervivencia va en el 82%. Entonces, encontramos cómo a medida que avanzan los años es más la supervivencia a 5 años, y por qué eso puede explicar la diferencia en los resultados con respecto al estudio de Wong. Adelante, Mateo. En el análisis multivariable, como les decía, cambió la dirección del posible efecto hacia un posible efecto protector sin poder concluir eso, pero esto podría tener algunas explicaciones. En el estudio de Wong, ellos encontraron que la principal causa por la que morían los pacientes eran las infecciones, y que los pacientes con encefalopatía al parecer tenían más infecciones. Entonces, por ese motivo se asociaba más la mortalidad. Entonces, ¿qué puede explicar que la encefalopatía hepática en un análisis multivariable antes tenga una dirección a hacer un efecto protector? Adelante, Mateo. Lo que lo puede explicar, y una posible teoría, es este estudio de la Universidad de Pittsburgh, donde ellos analizaron 110 pacientes trasplantados que de manera retrospectiva miraron el uso de rifaximina, y ellos encontraron que los pacientes que recibían rifaximina tenían hasta un 77% menos de posibilidades de tener procesos infecciosos en el post-trasplante, lo que podría, digamos, explicar que a medida que se ha venido usando más la rifaximina para el manejo de la encefalopatía, pues se disminuye la aparición de infecciones y por lo tanto puede haber un impacto en la supervivencia. Sin embargo, esto tampoco es una conclusión, simplemente son hipótesis, y en nuestro estudio pues nosotros no sabemos a qué pacientes se les dio rifaximina o no, pero son hipótesis interesantes porque hasta el momento todo parecía indicar que la encefalopatía aumentaba la mortalidad. Adelante, Mateo. ¿Qué limitaciones tiene nuestro estudio? La principal limitación es la forma como medimos la encefalopatía. Digamos que, si bien es cierto, esto fue hecho por hepatólogos clínicos expertos, la encefalopatía es de difícil medición, es subjetiva, y esto puede llevar a un sesgo de clasificación. Esta medición, digamos, subjetiva de la encefalopatía. Lo otro es la confusión residual, que es algo común a todos los estudios observacionales retrospectivos, donde no sabemos realmente cuáles son todas las variables, o a veces no tenemos en la base de datos todas las variables pronóstico que requieren ser ajustadas para encontrar o rechazar la asociación. Sin embargo, creemos que usamos pues como las variables más frecuentemente encontradas en la literatura, pero siempre en los estudios observacionales puede haber confusión residual por variables no medidas o que no sepamos que impactan en la asociación. Y la tercera limitación grande es que no hicimos un cálculo de tamaño de muestra. Esto fue porque pues primero necesitábamos terminar el trabajo en un momento de tiempo, y segundo, pues eran los pacientes a los que más disponibilidad teníamos. Sin embargo, creemos que este estudio tenía una muestra suficiente con el poder necesario para encontrar una diferencia en caso tal de que existiera. Y aparte de eso, continuamos, Mateo, esta es la muestra más grande de pacientes trasplantados en Latinoamérica. Creemos que, si bien es cierto, dista de los resultados encontrados por Wong, este estudio pues, fue hecho con condiciones locales, con un protocolo que es el que está establecido, digamos, en este centro de trasplante, y creo que por lo tanto son válidos los resultados a pesar de las limitaciones que tuvimos. Para terminar, entonces, nuestra conclusión es que en una cohorte de pacientes atendidos en un centro de referencia en enfermedades hepáticas de la ciudad de Medellín, Colombia, la encefalopatía hepática pretrasplante en pacientes cirróticos no se asocia con mayor mortalidad post-trasplante. Y esto es diferente a lo encontrado por otros autores. Muchas gracias y quedamos atentos entonces a preguntas e intervenciones de los jurados.
o de los asistentes. Muchas gracias a los residentes. Vamos a escuchar a nuestros evaluadores externos e internos, el profe Luis Guillermo Toro y el profe Octavio Muñoz. Posteriormente, una réplica por parte de los residentes, la intervención de los codirectores y directores y finalmente las preguntas del público. A nuestros evaluadores, el doctor Octavio y el doctor Luis Guillermo, bienvenidos. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, pues felicitar a los muchachos. Es un estudio importante. Para nosotros es fundamental poder contar con información. Es de nuestro cada día realmente para lo que se habían planteado en el estudio, los resultados son muy acordes. Le hubiera gustado a uno tener información sobre todo del tiempo en lista de espera de estos pacientes y posiblemente de las características del donante, ya que estamos pensando en evaluar por la mortalidad. Sobre todo eso nos puede impactar mucho la mortalidad pretrasplante como más mediata, hablando pues del tiempo en lista y de las características del donante. Y nos podría aportar información por si más adelante querían o se quiere hacer un estudio similar, ya que todos sabemos que la epidemiología de la donación viene cambiando y nuestros donantes ya no son los mismos que teníamos para la época que ustedes están recolectando la información. Pero vuelvo y le repito, le reitero, unas felicitaciones, me gusta bastante el trabajo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenos días a todos. Yo tuve la oportunidad de hacer una evaluación del trabajo. Entiendo pues que por el protocolo de la universidad tenemos que hacer dos tipos de evaluación, ¿cierto? La una es la evaluación del trabajo escrito, es decir, de la forma en la que se va a publicar, y la que nos corresponde hoy es la evaluación de la presentación, de la sustentación. En general, como lo dijo Luis Guillermo, la idea es primero felicitarlos, valorar el esfuerzo. Creo que algo muy importante para resaltar es que cada vez queremos más que los residentes, tanto de programas de especialidad como de subespecialidad o de segunda especialidad, traten de hacer el esfuerzo de no quedarse simplemente en estudios descriptivos, puramente descriptivos, sino que traten de buscar algún grado de asociación. Y creo que aquí es muy importante resaltar el consejo y la ayuda de los epidemiólogos, porque a veces uno como clínico simplemente busca describir y describir, pero creo que los trabajos que tratan de hacer asociaciones, así a veces no den los resultados que uno quiere, son más significativos y tienen más posibilidades de ser publicados y de brindar un poco más de información. Como comentario general, creo que decidieron bailar con la más fea, y no me refiero al doctor Restrepo, sino me refiero a la encefalopatía como complicación. La encefalopatía hepática es un coco de las complicaciones de la enfermedad hepática crónica. Es un coco desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver. Desde el punto de vista fisiopatológico hay más de 12 teorías en su presentación. Desde el punto de vista diagnóstico no existe una prueba diagnóstica y estamos basados en la subjetividad. Desde el punto de vista de clasificación, todos los días sale una nueva clasificación y hasta ahora no ha sido, hay trabajos en ambos sentidos con respecto a la asociación de la encefalopatía con los desenlaces fuertes, especialmente en mortalidad, tanto en el pre como en el post-trasplante. Entonces, obviamente eso hace que todos los trabajos que se propongan sobre encefalopatía hepática van a tener los mismos problemas de diagnóstico, los mismos problemas de clasificación en la severidad y los mismos problemas para poder lograr hacer una asociación entre esa complicación y un desenlace fuerte como mortalidad. Y tal vez lo más difícil de encefalopatía y desenlaces fuertes es poder aislar la encefalopatía de otros
de otras complicaciones o de otros scores o de la severidad o decidir cómo la encefalopatía per se solita es la que tiene el riesgo de presentar ese desenlace. Entonces, era muy difícil que un trabajo, especialmente unicéntrico, con la base de datos nuestra de trasplante hepático, pudiera demostrar que la encefalopatía tiene algún impacto en un desenlace tan grande como mortalidad. Otra dificultad, y tal vez uno de los comentarios que hice cuando hice la evaluación del trabajo escrito, es que me parece que las variables que consideraron como variables de confusión fueron muy cortas. ¿Sí? Como Luis Guillermo en el comentario de él, no se seleccionaron ninguna variables con respecto al donante, no se tuvieron en cuenta ninguna variable con respecto a la cirugía y otras variables con respecto al receptor que se sabe que tienen que ver con las complicaciones y con el impacto en la mortalidad post-trasplante. Entonces, si de pronto, pues en el momento de la publicación van a tener alguna crítica de los editores, estoy absolutamente seguro que va a ser con respecto a esa condición, que las variables de confusión que se seleccionaron fueron muy pequeñas para tratar de asumir un impacto de la encefalopatía sobre la mortalidad. Se tuvieron que haber tenido en cuenta otras variables, tanto del donante, del momento quirúrgico como del receptor, que son las tres condiciones que impactan en la mortalidad post-trasplante. Como lo mencionaron en la presentación, pues más literatura no hay, ¿cierto? Son los dos trabajos grandes con la base de datos de unos, la de 80,000 pacientes en pretrasplante. Y el mismo trabajo es muy flojo, y si leen la discusión del trabajo también ven pues, que tiene las mismas limitaciones que tiene su propio trabajo siendo unicéntrico. Entonces, valoro mucho el esfuerzo, me parece que es un buen trabajo. Vuelvo e insisto que tratar de hacer asociación creo que es lo que tiene que empezarse a hacer en el programa de medicina interna de los estudiantes. Se nota obviamente la colaboración del doctor Fabián para tratar de lograr un resultado, de que se le meta bastante soporte estadístico al trabajo, pero obviamente tiene las mismas limitaciones que ustedes lo dijeron, pero no tengo más que decir. Es el tipo de complicación que se dedicaron a manejar, es la complicación más maluquita de la cirrosis hepática para tratar de tener información importante. Muchas gracias al departamento por haberme tenido en cuenta para la evaluación. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, por los comentarios. Y sí, nosotros estamos de acuerdo con esas variables de confusión residual que quedan siempre en los estudios de asociación. Uno trata de escoger las variables respecto a lo que está demostrado que más impacto puede tener en el desenlace. Las variables que escogimos, digamos que fueron persistentes en todos los estudios de pronóstico que revisamos de trasplante hepático. Las variables quirúrgicas también están, lo que pasa es que nos fue un poco difícil porque sí fueron más heterogéneas. En algunos ha sido el tiempo de isquemia fría, en otros ha sido la del donante, en otros ha sido ciertas complicaciones operatorias. Entonces, digamos que si bien es cierto, es lógico que las variables operatorias influyen en la asociación, fue un poco más difícil de encontrar una asociación constante y fuerte, como por ejemplo lo es la citis, como lo es la infección por el virus C, pero sin lugar a dudas yo creo que debemos tener en cuenta esa confusión residual que queda por no haber incluido variables de complicaciones quirúrgicas y de los datos del donante, como lo mencionaron los dos. Y así es, y teniendo en cuenta pues que en los estudios que bien, profe, usted mencionó también, que fueron los que nosotros revisamos, ellos no tuvieron, digamos que en cuenta estas cosas, digamos que fueron los estudios también en los que nos basamos y revisamos las variables de asociación, como decía Marcel. Lo otro importante es que nosotros recogimos todos esos datos y los tenemos, digamos que a la mano para planear también o futuros estudios o futuras investigaciones en el que podamos evaluar
ya sabemos, digamos que con las variables que están descritas en la literatura, en otros estudios que valoran también la encefalopatía con la mortalidad, pues qué bueno que nosotros tenemos estas variables ya recogidas para hacer después un nuevo estudio en el cual podamos incluir esto que usted nos menciona y con lo que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ahora la intervención de los directores y codirectores, por favor. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Marcelo, muchas gracias a Mateo. Gracias a Luis y a Octavio por la evaluación y sobre todo a Fabián por el apoyo. Muchas veces estos trabajos surgen de una percepción que tiene uno que lleva muchos más años en frente a situaciones clínicas, usuales y no usuales. Entonces, como decía Octavio, obviamente es un signo, un síntoma que a través del tiempo ha tenido diferentes valoraciones en relación al efecto sobre la supervivencia post-mortal y el de encefalopatía. Tal y como lo mencionan ellos, es compleja, es realmente compleja, es difícil muchas veces de definir con certeza, de homogenizar y también de encontrar las etiologías. De todas maneras, el esfuerzo es lo más importante y pienso que es demasiado valioso este tipo de estudios analíticos porque uno puede sentarse a discutir y es la manera más fácil, pero el esfuerzo de Mateo y de Marcel y la presión sobre ellos para que hicieran un buen trabajo de Fabián es muy importante. E igualmente todos los conceptos que Ricky y que Octavio nos han dado, con seguridad para pulirlo, para la publicación, etcétera, o para nuevos, digamos, desarrollos, porque uno con una base puede hacer muchísimas cosas. Se puede pulir. De todos modos, el voto mío es de gratitud por ustedes, por haber hecho un trabajo que se le muestra el esfuerzo y sobre todo la conducción desde el punto de vista analítico que tuvieron con Fabián. Por mi parte, ningún otro comentario. De todas maneras, gracias porque estoy consciente del esfuerzo que hicieron y también la construcción de todas estas cosas retrospectivas, pues al principio es complejo y montar una base de datos, etcétera, a pesar de que tratamos de tener más o menos una organización de todos los datos nuestros. Soy consciente que cada vez es más gente, cada vez son más pacientes, cada vez son más opiniones, cada vez son más cosas, pero uno no puede tener tan perfecta como quisiera. Muchas gracias, Marcel, muchas gracias, Mateo, gracias, Fabián, gracias, Lucía, amigos. Gracias, profe. Muchas gracias. El profe Fabián quiere comentar algo adicional. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que es importante resaltar que Mateo y Marcel se apropiaron de algunos conceptos. Es decir, es un trabajo me parece muy buena la propuesta de investigación, no solamente pues por lo que han mencionado todos acerca del ejercicio investigativo como tal, sino porque Mateo y Marcel tuvieron la gran oportunidad de apropiarse de ciertos conceptos de investigación que digamos no son habituales en nuestra formación como clínicos. Ese cuento de la confusión residual, de la mala clasificación de las exposiciones o de los desenlaces. Es decir, hay cosas bonitas en términos formativas que me parece que también vale la pena resaltar, pero sobre todo quisiera algo que mencionó Fabio, me parece muy importante y es muchos de ustedes, muchos de quienes nos escuchan, o mejor, con muchos de quienes nos escuchan, o con los mismos jurados, yo tuve la fortuna y el honor de acompañarlos en el cuento de la investigación cuando fueron residentes. Y yo tiendo mucho a desalentar las propuestas muchas veces ambiciosas desde el punto de vista propositivo en términos de investigación. O sea, yo recuerdo mucho, yo siempre pongo de ejemplo un grupo que insistía mucho en el experimento clínico, yo bajándolo de tinta, ¿cómo vamos a hacer un experimento clínico en la residencia, hermano? Eso no, bueno, finalmente se salieron con la suya, finalmente el experimento clínico terminó publicándose hace poco, a pesar de que el experimento se condujo hace mucho tiempo. Entonces yo tiendo a desalentar mucho el asunto de los proyectos de investigación, así como lo menciona Octavio, de un alcance mucho mayor en términos de preguntas de investigación que conduzcan a modelos analíticos, precisamente porque tratamos
me parece a mí que es razonable tratar de tener un balance entre lo que es los compromisos de una formación como internista y los compromisos que implican hacer una investigación de impacto. Sin embargo, yo creo que la historia me ha demostrado que yo estoy más equivocado que ustedes porque cada vez vemos trabajos de investigación de más relevancia y de más impacto en los residentes de nuestro programa. Cada vez tenemos más trabajos que son publicaciones internacionales, incluso en revistas de alto impacto. Entonces, yo creo que eso depende mucho, eso va mucho de la mano de qué tanta motivación, de qué tantas ganas, de qué tanta, digamos, perren que dicen en algún lado le pongan al cuento de la investigación durante la residencia y que tanto sientan que eso realmente les puede aportar en su proceso formativo. Yo pienso que sí, pero yo obviamente tengo el sesgo de que a mí me interesa la investigación y yo creo que la investigación les da, así ustedes no lo vuelvan a hacer jamás, yo creo que la investigación les da una visión también un poco diferente de sus pacientes, les permite ser más cuidadosos en ciertos procesos de pensamiento analítico, les permite juzgar de una manera mucho más crítica toda la literatura con la que se entiende. Es decir, yo creo que les da herramientas, así no vayan a ser investigadores, hacer una investigación que se pueda presentar con orgullo en cualquier parte del mundo, les permite ser mejores internistas. Y en ese sentido yo creo que es muy válida la propuesta de Octavio para que vayamos cada vez más en ese proceso. Quizás una de las grandes limitaciones o uno de los grandes problemas, ya lo vimos acá, y es la pesadilla del tamaño de muestra, que es algo que nos persigue todo el tiempo en investigación clínica sobre todo. Quizás en eso solamente quería agregar un puntico, porque ahí por ahí en una nota de las limitaciones que mencionaban Marcel y Mateo, el concepto, ese es un concepto que discutimos con mucha frecuencia y es, nosotros creemos que el tamaño de muestra nos genera incomodidad simplemente por la precisión de los resultados. Entonces nosotros siempre quedamos como que, es que los intervalos de confianza son muy amplios porque tuve muy poquitos pacientes. Pero esa es apenas una cara maluca de la moneda. La otra cara maluca de la moneda es que por azar yo también puedo, simplemente por azar, no dar en el blanco. Es decir, el HR que yo veo de 1,2 o de 1,1 de 0,75 por azar, es decir, por poquitos pacientes, puede no ser ese. Puede no ser 0,75, sino 1,1. Es decir, hay términos estadísticos para tratar de buscar ese cuento, pero nosotros tendemos a pensar que el problema del tamaño de muestra es únicamente la imprecisión, que los resultados van a tener intervalos de confianza más amplios, pero resulta que el maldito azar también nos puede hacer que la flecha no den el blanco. Entonces, esa es una limitación adicional a nuestros trabajos y es otra de las razones por las cuales yo tiendo a bajarlos de tinta con este tipo de estudios, porque el tamaño de muestra siempre es un dolor de cabeza. Y miren que acá, a pesar del gran esfuerzo de trabajo de recolección de información de Mateo y de Marcel, no había más pacientes. Así de sencillo, no hay cómo llegar a más pacientes, es decir, no hay cómo llegar a más tamaño de muestra si no tenemos de dónde más coger pacientes. Pero digamos que con esas consideraciones me uno pues al agradecimiento a todos, a las felicitaciones a estos muchachos que le pusieron tanta gana a este negocio y muchas gracias a Octavio, Luz y a Juanca por los aportes. Profe, muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe, por la ayuda. Bueno, felicitaciones muchachos. Ahora, si hay preguntas del público, no vi por ahí ninguna. Si no hay preguntas del público, entonces me quedaría yo a puertas cerradas con el doctor Luis Guillermo Toro y con el doctor Octavio para la calificación de la sustentación. Muchas gracias a todos los asistentes y mañana nos vemos en una nueva sustentación de proyectos de investigación de los residentes de medicina interna. Feliz día. Muchas gracias a todos. Feliz día a todos.